El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Víctor Hugo Pacheco, estudiante del doctorado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Actualmente también participa en Tiempos Equívocos, la teoría crítica de la periferia. Es miembro de la revista Memoria y también ha publicado en coautoría los textos Antología del Pensamiento Crítico Mexicano Contemporáneo en Claxo el año 2015 y Raquel Tibol, La Crítica y la Militancia, Semos el año 2016. Cuéntanos un poco, Víctor, ¿qué es lo que te trae a Chile? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por el espacio. Gracias por toda la amabilidad y todas las molestias que te has tomado. Y bueno, aquí actualmente he venido a Chile para eh, impulsar, junto con un grupo de compañeros que están aquí trabajando, un grupo de trabajo de Claxo que se llama Herencias y Perspectivas del Marxismo. Este es un grupo que coordina la investigadora Elvira Concheiro y es un grupo no solo interdisciplinario, sino también es un grupo internacional, ya que hacen parte de él gente de México, de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Estados Unidos. Es un grupo amplio, pues, ¿no? De trabajo y del cual se ha planteado una perspectiva que es la que tienen los grupos de trabajo de Claxo de 3 años, ¿no? Entonces, este es nuestro primer año, vamos empezando con este trabajo y bueno, de aquí en adelante estaremos haciendo un par de actividades. Bueno, también decíamos en la presentación de que tú has sido partícipe de manera activa en el proyecto de Tiempos Equívocos. Nosotros acá en Chile al menos hemos tenido la fortuna de formarnos políticamente con muchos de los videos que ustedes han realizado. Y en ese sentido, Tiempos Equívocos, sin duda, al día de hoy se convierte en un referente, digamos, de la difusión del pensamiento crítico, de la teoría crítica en América Latina. En ese contexto, básicamente preguntarte, bueno, ¿cómo surge Tiempos Equívocos? ¿Con qué objetivos? ¿Cuál es la cobertura que tiene? Eso, básicamente, que nos cuentes un poco sobre este proyecto. Sí, bueno, ya Tiempos Equívocos ya es un proyecto que ya tiene una duración de casi 4 años. Inició formalmente como un proyecto de podcast y después, últimamente, el último año, hemos optado por que sea un proyecto más de videoblogs. Ajá. Eh, el proyecto en realidad hace parte de un proyecto más grande que se llama Radio Cero. Pero bueno, nosotros independientes, como grupo independiente dentro de ese megaproyecto, impulsamos toda una beta de discusión y difusión de la teoría crítica, ¿no? Ahí el compañero Fernando González fue realmente quien impulsó esta idea, quien elaboró como las directrices un poco de este proyecto y quien nos invitó a formar parte de él, bueno, a mí, a Jaime Ortega, ¿no? Y también actualmente la compañera Perla Valero, hacemos parte del grupo central de Tiempos Equívocos. Eh, Fundamentalmente la cuestión ha cambiado un poco, ¿no? En un primer momento, cuando hacíamos podcast, hacíamos mesas de discusión sobre algún tema en específico. A la vez que también hacíamos comentarios de libros y entrevistas a personajes connotados, ¿no? Ahora en esta modalidad de videoblogs hemos optado por sacar nada más manejarnos en dos líneas, ¿no? La línea de las entrevistas y la cuestión de lo que le llamamos páginas críticas, que es el comentario a novedades editoriales que están saliendo, ¿no? De marxismo, teoría crítica, y ahí, bueno, también en la cuestión de las entrevistas hemos podido entrevistar a gente como
Mabel Moraña, como Eduardo Brunner, Alejandro de Otto, Eduardo Finecchi, bueno, una serie de personajes, ¿no? Ahorita sería larga la Sí, lista, son bastantes son los videos. bastantes, pero que bueno, con la amabilidad que han tenido han aceptado a la vez participar de este proyecto. Bueno, genial. O sea, nuevamente felicitarlos por ese tremendo proyecto que ha sido de gran utilidad para todas las otras instancias que se vienen generando en América Latina para difundir el pensamiento crítico, principalmente latinoamericano. Sí, sí, sí. Esa, bueno, fue también como una de las intenciones, ¿no? Cuando el compañero Fernando nos convoca a ser parte de este equipo, teníamos como dos opciones, ¿no? Una, o mantenernos, digamos que en una línea un poco clásica, ¿no? De solo revisar discusiones y autores europeos, ¿no? Contemporáneos, pero no salir de esa lógica. Y la otra que finalmente fue la que decidimos en conjunto, que fue la de optar por abrir todo un debate latinoamericano, ¿no? Y sobre todo poner la cuestión de la teoría, lo que se está trabajando en América Latina, como parte no solo de una recepción de debates, no solo Ajá. una recepción de autores, sino más bien mostrar que desde América Latina y en América Latina se están proponiendo debates de nivel mundial y que están a la vanguardia de cualquier otro pensamiento que se esté desarrollando en otras latitudes. Eso fue una de las cuestiones que también nos impulsó a ponerle esta parte de teoría crítica desde los márgenes. Claro. Sí, una gran labor ya que, bueno, justamente es ya el momento de empezar a reivindicar a nuestros propios pensadores que existen. Claro. Es básicamente decir, bueno, en América Latina hay discusiones, hay debate y ustedes mostrándolo, digamos, también dan la posibilidad de que grupos de estudiantes, digamos, en toda América Latina puedan incorporarse también a esos debates. O sea, en ese sentido es muy bueno el trabajo que ustedes realizan y sinceramente felicitarlos por eso. Bueno, otra cosa que me interesaría preguntarte, Víctor, es, bueno, ¿cuáles son las áreas en las cuales tú has investigado, has trabajado? Eh, ¿Qué autores, qué tipo de pensamiento es lo que tú has trabajado? Sí, bueno, fundamentalmente todavía estoy ahí como terminando una etapa formativa, que no deja de ser la cuestión del doctorado. Sin embargo, bueno, he tratado de incursionar en algunas áreas, sobre todo del marxismo, de la teoría crítica y de los debates de la colonialidad. Esas serían como las tres áreas que a mí me interesan porque me parece que a partir de esas tres coordenadas es como podemos entender la realidad que estamos viviendo y también cuestionarla, ¿no? Porque no se trata únicamente de entender, ¿no? No se trata únicamente o el interés no está en quedarnos únicamente en un discurso académico, sino también en la medida de lo posible tratar de dar cuenta de lo que está pasando en la realidad. Bueno, justamente son tres puntos muy importantes y en ese sentido esta entrevista estaría incompleta si no te preguntara, bueno, la actualidad de Marx. ¿Por qué Marx? ¿Por qué volver a Marx? Ya que, bueno, como nosotros sabemos, durante los 90 básicamente se quiso tirar al tacho de la basura a Marx. Claro. Y cierto, ahora nuevamente nuevos grupos están reivindicando su legado y en ese sentido, bueno, actualidad de Marx, ¿por qué Marx? ¿Por qué estudiar a Marx? ¿Qué dice Marx a nuestro mundo contemporáneo? Sí, yo creo que ahí habría que poner que sí hubo una fuerte crisis del marxismo. Evidentemente, mucha gente, podríamos decirlo coloquialmente, abandonó el barco y se fue hacia otros lados. Pero me parece que de algún modo uno tiene que hacer eco de ciertas tradiciones y desde mi punto de vista haríamos eco de esa tradición para la cual el marxismo nunca se fue, ¿no? Hay varios autores, ¿no? Remitiéndome al ámbito mexicano, serían dos o tres emblemáticos que en ese periodo de crisis siempre postularon que Marx no se había ido, ¿no? Uno es, por supuesto, que Adolfo Sánchez Vázquez, otro es Bolívar Echeverría y otro Enrique Dussel. Claro que hay más que ellos, ¿no? O sea, por supuesto que hay más gente
que dijo o criticó esa supuesta retirada del marxismo, pero me parece que ellos son tres figuras emblemáticas, ¿no? En ese sentido, más bien habría que decir que quizá Marx nunca se fue, ¿no? O sea, hubo una fuerte derrota política, una derrota teórica, pero eso no significó que dejara de existir el marxismo o esta tradición teórico-política, ¿no? Y por otro lado, bueno, la actualidad de Marx la ha puesto de alguna manera a la realidad misma, ¿no? Desde la crisis de 2008 a la actualidad, precisamente es uno de los momentos más álgidos de recuperación del marxismo, ¿no? O sea, cómo explicar esa crisis económica, cómo explicar esas situaciones que nos han llevado o que han polarizado a la sociedad no solo latinoamericana, sino también europea, y ahí los discursos o las respuestas que se han buscado han obligado a volver a revisar a Marx, especialmente la teoría de la crisis, ¿no? Pero me parece que en este 2017 no solo hay que, y a pesar de que se estén cumpliendo los 150 años del Capital, no solo hay que recuperar a ese Marx del Capital, ¿no? También hay que recuperar a un Marx político, ¿no? Porque ese Marx político que podemos ver en otros textos que no son los del Capital, yo creo que nos ayuda para entender también un fenómeno preocupante y relevante para la región latinoamericana, que es el hecho de esa ofensiva que algunas derechas han tenido en el plano de la política regional, ¿no? Brasil, Venezuela, en algunos momentos Bolivia, ¿no? Argentina, también, que me parece que sobre todo los puntos más álgidos que podemos ver actualmente en Brasil y en Venezuela no se explican de otra manera si no es a través de entender la lucha de clases, ¿no? Entonces Marx no solo es vigente porque el capitalismo sigue siendo un modo de producción bajo el cual nos regimos, sino que también es vigente porque en algunos de sus textos, en alguna parte de su teoría, podemos entender también esa dinámica de la lucha política a través de la lucha de clases, ¿no? Claro, bueno, yo sería una persona o un sujeto, ¿no? Que también diría que no basta con Marx, ¿no? Hay que también meter a la discusión otro tipo de teorías, otro tipo de cuestiones, desde mi punto de vista la cuestión de colonial, pero esto no significa abandonar a Marx, ¿no? O relegarlo a un segundo plano totalmente. Bueno, mencionaste uno de los autores, tres autores muy importantes, también muy importantes para nosotros, en el sentido de que en un momento, digamos, en que no sabíamos de qué tomar, ¿no? Justamente aparecieron estos pensadores, estos filósofos radicados en México, Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, Enrique Dussel. Justamente el eslogan, digamos, de nuestra revista es una filosofía de la praxis desde América Latina. Nosotros nos tomamos mucho, digamos, del pensamiento de Sánchez Vázquez, siempre, digamos, de manera crítica, pero me gustaría preguntarte cuál crees que sería el principal aporte, digamos, de Adolfo Sánchez Vázquez para el desarrollo de un marxismo en América Latina o un marxismo latinoamericano. Sí, bueno, yo creo que Adolfo Sánchez Vázquez tiene distintos aportes, ¿no? Indudablemente, uno sería en el terreno de la estética, ¿no? Que es una de las cuestiones que él cultivó. Sin embargo, yo creo que para dentro de la tradición marxista, ¿no? En términos políticos, estaría toda su perspectiva de la filosofía de la praxis, ¿no? Me parece que esa perspectiva, en el sentido de poner el acento en la transformación de la sociedad a través de la filosofía de la praxis, sería uno de los mayores aportes que hizo Adolfo Sánchez Vázquez. Y es una cuestión que quizá todavía deba de recuperarse, de reivindicarse, ¿no? Bueno, también mencionaste a Enrique Dussel, ¿no? Al gran maestro Enrique Dussel, claro, que ha dicho, bueno, bastantes cosas. Nosotros también aquí le hemos tenido la posibilidad de recibir algunos de sus materiales.
y es un pensador que también desmonta hasta cierto punto ciertos discursos establecidos, el fenómeno, digamos, del eurocentrismo, pero también ha trabajado en los problemas teológicos en América Latina. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que nosotros tenemos o qué pudiésemos reivindicar hoy día, digamos, para el desarrollo de un pensamiento crítico latinoamericano a partir de Enrique Dussel? Sí, bueno, Enrique Dussel es una figura que indudablemente creo que tienen razón aquellos que mencionan que es quizá el filósofo más importante Ajá. de América Latina actualmente, ¿no? Pero también yo creo que, por lo menos yo vería que Enrique Dussel ha puesto eh, a discusión, a mi parecer, tres cosas interesantes, ¿no? La primera sería justo esa recuperación y esa reivindicación de un Marx visto desde América Latina, ¿no? De un Marx que puede explicar la realidad latinoamericana. Ese, a mi parecer, sería uno de los grandes aportes que ha hecho, ¿no? El otro sería eh, la cuestión que ha estado desarrollando, ¿no? Y que todavía le falta por terminar, que es tratar de dotar a la filosofía o su proyecto filosófico no solo de una perspectiva erudita, abstracta, ¿no? Totalmente lógica, ¿no? Claro. Filosófica, sino más bien que ha tratado de dar una apuesta por una orientación de la política, ¿no? Entonces su trabajo último, que todavía no ha concluido, sobre la política, me parece que ese sería otro de los grandes aportes que ha hecho, ¿no? Porque no se trata únicamente de proponer un sistema filosófico, sino más bien de proponer las pautas para entender la dinámica de las instituciones, la dinámica de la sociedad en términos propiamente políticos, ¿no? Y la otra perspectiva me parece que va justo en esa línea, que lo ha hecho también ser uno de los precursores de todos los debates sobre la colonialidad o antieurocéntricos, que es precisamente esa reivindicación de hacer una filosofía desde América Latina, ¿no? Y una filosofía que se piensa de una manera universal también, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque lo que él propone ahí como proyecto filosófico en ese sentido es lo que él denomina una sociedad pluriuniversal, ¿no? Una sociedad donde ya no haya un falso universalismo como lo es el pensamiento eurocéntrico, sino que pueda haber un diálogo entre distintos saberes, ¿no? Entonces me parece que esas tres líneas serían, a mi parecer, las más importantes que ha propuesto Enrique Dussel y sobre las que hay que desarrollar todavía varios debates, ¿no? No es una cuestión concluida ni en su discurso de él, ni que con él se agote. Bueno, justamente viene Enrique Dussel en agosto a Chile, aprovechamos de avisar, Claro. Y donde podremos participar junto a él de distintas discusiones en torno a la filosofía latinoamericana. Bueno, acá estamos con el número 1 de escrituras americanas, que fue uno de los textos que nosotros encontramos un día por casualidad divagando en la ciudad, en la gran ciudad de Santiago, en un contexto, digamos, en que el pensamiento de Bolívar Echeverría no se vislumbraba por ningún lugar. Uh-huh. De hecho, tuve la oportunidad de contarte que bueno, en mi universidad hay solamente un libro de Bolívar Echeverría y por lo tanto un acercamiento al pensamiento de Bolívar Echeverría en Chile es bastante complejo. La otra forma, digamos, en la que nosotros pudimos acceder y conocer a este pensador que realmente tiene bastante que interpelar a nuestra realidad y nos permite elevar la complejidad de nuestro pensamiento político, justamente es Bolívar Echeverría. Bueno, y ese día encontramos el número 1 de escrituras americanas,
Bueno, con publicaciones de Jaime Ortega, Ángel Álvarez, Carlos Casanova Pinochet, José Gandarilla, George García y, bueno, quien nos acompaña, que es Víctor Hugo. Esto es un momento importante quizás en el debate sobre el pensamiento filosófico latinoamericano, en la medida es que es primera vez que surge una revista, justamente el número 1, dedicada a Bolívar Echeverría. En ese sentido nos gustaría que nos puedas contar un poco sobre cómo se desarrolló este proyecto, cómo pudiste participar de él, cuál fue el trabajo que realizaste acá, y si también nos puedes contar un poco sobre este tremendo pensador ecuatoriano de Riobamba, que es Bolívar Echeverría. Sí, bueno, la revista Escrituras Americanas es un proyecto que dirige Oscar Ariel Cabezas, un gran amigo, ¿no? Un pensador filosófico importante, ¿no? Que yo creo que hay que ponerle atención a lo que vaya a desarrollar en un futuro próximo. Pero bueno, también yo creo que hay que situar en primer lugar la revista Escrituras Americanas, ¿no? Me parece Ajá. que es una revista en la cual Oscar Ariel Cabezas ha tratado de impulsar una perspectiva de discusiones latinoamericanas, ¿no? Abrir un panorama de discusión sobre los pensadores más relevantes de la región y también de los temas fundamentales que están atravesando América Latina. En ese sentido, yo creo que este primer número de Escrituras Americanas tiene también la cualidad de cruzar en una perspectiva más amplia, ¿no? O más, de cruzarse, ¿no? En una perspectiva más amplia con esa difusión que ha tenido el pensamiento de Bolívar Echeverría a lo largo de la región latinoamericana, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? O sea, no es casualidad que en una universidad como la que estudias solo haya un libro sobre Bolívar Echeverría. No es casualidad porque realmente Bolívar Echeverría es un autor que apenas se le está descubriendo fuera de México, ¿no? Y yo creo que en México incluso todavía es un autor que todavía puede ofrecer nuevas discusiones, ¿no? Nuevas perspectivas, nuevas relecturas del marxismo, ¿no? A pesar de que ya haya fallecido. Sin embargo, bueno, pues a mi parecer, justo después de la muerte de Bolívar Echeverría es que empieza un proceso de difusión y de irrigación de su obra por todo el continente, ¿no? En Ecuador, por supuesto, hay seminarios, hay grupos, hay talleres, publicaciones sobre Bolívar Echeverría. En Colombia, curiosamente, ¿no? La editorial Desde Abajo, ¿no? Ha impulsado por lo menos 2 recompilaciones de textos sobre Bolívar Echeverría. La vicepresidencia de Bolivia, inmediatamente después de su muerte, hizo una compilación que dio fruto a una antología muy voluminosa. Yo creo que es la antología más voluminosa que se ha hecho de toda su obra, ¿no? Y gratuita, ¿no? Que aparte uno la puede descargar ahí por internet en la página de la Vicepresidencia de Bolivia. Y también cierta intención, ¿no? De algunos autores latinoamericanistas, pero que hacen parte de la discusión en Estados Unidos, ¿no? Como es el caso de Mabel Moraña, ¿no? Que coordinó un libro en Ecuador, publicado en Ecuador, pero coordinado por ella también sobre Bolívar Echeverría. Entonces, a esta difusión se le suma precisamente este esfuerzo que Oscar Ariel Cabezas está haciendo con la revista Escrituras Americanas, ¿no? Ahí, bueno, yo tuve la oportunidad de colaborar en el sentido de publicar un artículo y también de sugerir un par de autores, ¿no? Para que colaboraran dentro de este dossier, ¿no? Esa fue la manera en la que yo colaboré, ¿no? Y en la manera también en la cual Oscar Ariel Cabezas me invitó, ¿no? Hasta cierto punto reconociendo
También el hecho de ese trabajo que ya venimos haciendo en México sobre la obra de Bolívar Echeverría. Y bueno, pues Bolívar Echeverría es a mi parecer, uno de los autores que nos invita a reflexionar desde las categorías de Marx, desde el marxismo, la realidad latinoamericana, ¿no? Pero no únicamente en términos totalmente económicos, sino que también su última etapa, sobre todo, quizá podemos ser después más puntuales, ¿no? Pero en su última etapa, sobre todo, nos invita a ver una teoría de la cultura marxista que permita hablar de las particularidades de qué es eso que se dice ser América Latina, ¿no? En su propuesta del barroco, a mi parecer, tiene la peculiaridad de que entró a una discusión en donde a mediados de los 90 la discusión hegemónica era si el barroco, la posmodernidad y la modernidad estaban agotándose o estaban entrando en un nuevo periodo histórico, ¿no? Una discusión donde, en términos culturales, donde el capitalismo nunca aparecía, ¿no? Claro. Entonces se vinculaba el barroco con la posmodernidad o se hablaba del debate de modernidad-posmodernidad, pero el gran ausente ahí era el capitalismo. Entonces, Bolívar Echeverría, en ese momento, a mi parecer, uno de los grandes aportes que va a hacer es decir, bueno, modernidad y capitalismo siguen siendo los ejes bajo los cuales se ha desarrollado la civilización hasta ese momento, ¿no? En ese sentido, me parece que la intervención de Bolívar Echeverría fue fundamental para también volver a situar la perspectiva del capital en el desarrollo de la cultura latinoamericana. Bueno, también nos contabas que has trabajado a otros autores, entre ellos Aníbal Quijano, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de Aníbal Quijano? Bueno, Aníbal Quijano, para mí en un momento fue toda una revelación. Fue un autor ahí que me ha movido mucho en el sentido de que me permite discutir varias cosas con el marxismo, desde el marxismo y sobre todo con este debate que algunos lo ven como moda. Yo insisto, no es una curiosa moda que desde 1991 hasta la actualidad se está discutiendo, ¿no? O sea, llevamos más de 20 años discutiendo sobre lo que para algunos autores se ha revelado como moda, claro, que tiene que ver con el debate sobre la colonialidad. Bueno, para mí no solo los aportes de Marx, no solo los aportes de Bolívar Echeverría, como decía hace un momento, nos permiten entender la cuestión latinoamericana, sino que el pensamiento de Aníbal Quijano me parece que de algún modo nos obliga a dialogar desde el marxismo, ¿no? Con toda una perspectiva que siempre ha sido difícil para algunos marxismos, ¿no? Que es la perspectiva de la cuestión de la raza y la perspectiva, sobre todo en términos más generales, de la cuestión sobre lo nacional, ¿no? No sobre lo nacional popular, que ahí hay como toda una perspectiva, ¿no? Sino sobre, en el sentido de la nación como proyecto político, incluso, ¿no? Y sobre todo cuestionando también esa idea de la nación como proyecto político, ¿no? Porque una de las cuestiones que va a decir Aníbal Quijano es que hasta el momento no tenemos estados-nación como la historia europea nos ha querido hacer pensar, ¿no? Entonces ya desde ahí se cuestiona toda esa perspectiva. Eso me parece que discutir en su tensión la cuestión de la clase, ¿no? La cuestión de la lucha de clases con estas dos perspectivas, ¿no? De lo nacional y de la raza, es lo que a mi parecer
permite la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Es un autor que me parece que es de los más importantes también que pueden existir actualmente, y un autor quizá también curiosamente un poco olvidado, ¿no? Hasta la fecha, por ejemplo, eh, es un autor que viene desarrollando todo un pensamiento teórico desde mediados de los 60, y solo hasta 2014 se hizo una compilación de sus obras, ¿no? Una compilación que hizo Claxo, muy voluminosa, que la realizó el compañero Danilo Climaco, Danilo, y otra compilación más breve, pequeña, que la realizaron también en Argentina, Pablo Quintero y Zulma Palermo, ¿no? Pero más allá de esos dos libros, no son después de más de 30, 40 años, ¿no? Ajá. Se hace por primera vez una antología de su obra. Y hasta la fecha no hay todavía un trabajo serio, un trabajo grande. Hay varios articulitos que tratan algunos tópicos de su obra en general, pero no hay ningún estudio grande y a profundidad de lo que ha significado el pensamiento de Aníbal Quijano en varias etapas, ¿no? No solo esta última de la colonialidad. Bueno, sería imprudente no preguntarte. Se ha hablado de los múltiples sujetos que habrían luego, digamos, en el siglo XX se discutió bastante la idea del proletariado como sujeto revolucionario. Bueno, lo conversábamos un poco con la perspectiva que tenía Lukács al respecto. Pero justamente latinoamericana, o sea, América Latina, parece ser que tiene ciertas complejidades, que tiene ciertas tonalidades, y en ese sentido, digamos, esta es una pregunta clásica, ¿no? Pero tengo que hacerla. ¿Dónde estarían, digamos, las fuerzas, digamos, para desarrollar un proceso transformador, revolucionario en América Latina? ¿Sería o en la clase, sería o en la nación, o en los problemas de raza, o en los problemas de género, o en todos a la vez, o tienes otra perspectiva? Sí, o todas las anteriores. O todas las anteriores. Pues yo creo que de alguna manera, digamos, es difícil, ¿no? Pensar que el sujeto político es el sujeto obrero clásico, ¿no? O de esa tradición como más clásica que se impulsó a lo largo del siglo XX, ¿no? Me parece que justo las transformaciones del capitalismo, no solo en términos estructurales, sino también, sobre todo en términos culturales, hace difícil pensar que hay un solo sujeto de la historia, ¿no? Indudablemente yo creo que podemos decir que en términos generales el proletariado no se ha ido tampoco, ¿no? El proletariado no se ha agotado, está ahí, ¿no? Por momentos quizá derrotado, por momentos quizá hace falta que se ponga nuevamente en escena, pero me parece que plantear que únicamente el sujeto es el sujeto proletario actualmente ya no es suficiente, ¿no? Yo creo que efectivamente no podemos decir que esto va a cambiar únicamente a través de una política de las identidades. Es decir, no podemos decir que basta como la inclusión social de varios sujetos, que por supuesto siempre es importante, ¿no? Pero tampoco podemos decir o volver a tratar de pensar, ¿no? Que el obrero es el único sujeto, ¿no? Pues me parece que ahí la cuestión quizá tendremos que arriesgarnos a pensarla de una manera más dinámica, ¿no? En el sentido de que el sujeto político son aquellos sujetos, aunque esto va a quedar un poco ambiguo, ¿no? Pero son aquellos sujetos que están haciendo la lucha en el momento, ¿no? O sea, y cuando hablamos de que son sujetos que están haciendo la lucha en un momento, estamos apostando no por
eh, tratar de hablar de un sujeto ya preestablecido, ¿no? No. Ni tratar de hablar de una jerarquía en términos de cuál de las problemáticas sociales es más o menor importante, ¿no? Sino más bien que en algunos momentos la cuestión del feminismo, la cuestión de género, puede contener el potencial revolucionario. En otros momentos la cuestión indígena como tal puede ser la representante de ese baluarte de resistencia, ¿no? Revolucionario, y quizá en algunos momentos también el proletariado como tal pueda volver a salir, ¿no? En Chile, por ejemplo, me parece es una cosa que hemos estado acá discutiendo, que ha sido discusión en toda esta vía, ¿no? Eh, ese sentido, por ejemplo, revolucionario que los estudiantes, ¿no? Pueden también adquirir en determinada coyuntura, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí, más que pensar un sujeto predeterminado, prefigurado, ¿no? Habrá que ver quiénes son esos sujetos políticos, ¿no? Por ambiguos que a veces parezcan, que están dando la lucha, que están dando la resistencia y con los que se puede llevar procesos políticos más a fondo, ¿no? Yo creo que más bien habría que empezar a pensar en ese sentido, ¿no? Más que la fórmula dogmática de tomar este sujeto, ¿no? O decir que ya desaparecieron, ¿no? Claro. Porque, ¿Qué es el otro extremo? que es el otro extremo, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Y están quizá potencialmente reprimidos, pero, insisto, eso es potencialmente, ¿no? En algún momento pueden salir nuevamente a dar la lucha. Bueno, otros de los puntos con los que nosotros hemos estado conversando durante estos días, durante tu estadía, es que actualmente te encuentras trabajando, estás haciendo una pasantía, ¿no? En Perú, trabajando el pensamiento del Amauta, ¿no? Claro. José Carlos Mariátegui, bueno, para nosotros uno de los fundadores del pensamiento marxista en América Latina. En ese sentido, nos gustaría que nos comentes cuál área del pensamiento de Mariátegui estás trabajando y en qué medida Mariátegui interpela al pensamiento político contemporáneo latinoamericano. Sí, mira, yo estoy ahí trabajando sobre todo la cuestión de Mariátegui como pensador filosófico, ¿no? Que es lo que me interesa ahí un poco resaltar, ¿no? Ajá. En términos de pensar o desarrollar una línea que no es, por supuesto, novedosa, ¿no? Pero que es una línea que me interesa, que tiene que ver con esa relación siempre tensa, que se puede ver incluso en Mariátegui, que Mariátegui va a poner ahí, en términos de lo que se ha llamado la creación de una racionalidad alternativa, ¿no? O una de racionalidad otra. En el sentido de cómo para Mariátegui es indispensable que esa racionalidad otra no puede pensarse como se pensó en términos únicamente de una racionalidad instrumental, de una racionalidad plenamente occidental, sino, y secular por supuesto, sino que también debe de meter o considerar la cuestión de la relación entre racionalidad y mito, ¿no? Entre logos y mito. Entonces, esa cuestión, a mi parecer, es muy importante, sobre todo para un tema tan contemporáneo como es toda la problemática de la cuestión indígena para América Latina, ¿no? Todos los debates que se desprenden, ¿no? Sobre la importancia que los indígenas, las indígenas tienen para América Latina, ¿no? También una cuestión en términos de cómo revalorar esos saberes, esas cuestiones que a la fecha ellos siguen teniendo presentes en su forma de actuar, en su forma de pensar, y que de alguna manera me parece que bueno, no solo Mariátegui es el único autor, pero Mariátegui fue uno de los que captó en su momento esa peculiaridad, ¿no? De cómo toda la mitología de los indígenas, ¿no? Especialmente
de los indígenas peruanos que él está, con los que está ahí viendo, ¿no? Con los debates que él está teniendo, ¿no? Precisamente cómo esa cuestión del mito sigue operando, ¿no? Para desarrollarse en un sentido amplio, ¿no? De la vida en cuanto tal, ¿no? Es decir, cómo se reproducen materialmente, ¿no? Y cómo toda esa simbología mitológica también no solo se reproducen en términos de cómo desarrollan sus fuerzas productivas, ¿no? Sino también en términos de cómo se relacionan entre ellos mismos, ¿no? Entonces me parece que esa es una cuestión fundamental, ¿no? Que es la que yo he estado tratando de explorar. Bueno, me gustaría un poco profundizar en torno al problema del mito, ¿no? Que también ha sido bastante tratado, bueno, por la Escuela de Frankfurt, por el mismo Bolívar Echeverría. Justamente se presenta la modernidad ante nosotros como esta racionalidad pura que pone fin, digamos, al mito. ¿De qué manera observas tú que en los tiempos contemporáneos, en los tiempos modernos, de alguna manera el mito sobrevive, se resignifica y vuelve a dar sentido a las vidas de las personas que actúan de manera práctica en el mundo? Sí, bueno, pues el primer mito, y que es un mito que todavía está ahí presente, ¿no? Es justo el mito de la racionalidad, ¿no? Ajá. El mito de pensar eh, que justo esa parte no solo sagrada, ¿no? Sino también esa parte que no está regida precisamente por la cuestión instrumental, hay que sacarla forzosamente de la vida, ¿no? A mi parecer, yo creo que de alguna manera toda la ciencia incluso, ¿no? Está montada sobre distintos mitos, ¿no? Claro. O sea, no podemos, incluso en el aspecto más secular de la racionalidad, de movernos por fuera de los mitos, ¿no? Ya sea el mito del origen, ¿no? Claro. Que es ahí como el mito científico por excelencia, ¿no? Ajá. El mito incluso de la objetividad, ¿no? Dentro de la ciencia, ¿no? Eh, También me parece que la cuestión del mito no solo estructura en términos de una cosmovisión, sino también estructura en términos de una cuestión de eticidades, ¿no? Entonces yo creo que la relación de la cuestión del mito dentro de las culturas indígenas es también esa relación que todavía pervive como eticidades, ¿no? Todo lo que hoy se ha querido llamar o se ha debatido bajo la cuestión del buen vivir, ¿no? Desde estas perspectivas, ¿no? Es una cuestión que va ligada a los mitos en términos de la relación que los indígenas tienen con la tierra, ¿no? La relación que tienen con el trabajo, etcétera, pero que a su vez también forja una eticidad y una manera de comportarse en las sociedades, ¿no? Y me parece que esa es una cuestión ahí totalmente que hay que rescatar incluso, ¿no? Ajá. Y que es una de las bases que podríamos tener en cuenta para pensar una sociedad distinta. Bueno, otro de los puntos, te estamos explotando en la entrevista, pero bueno, hemos trabajado en torno al tema del mito, en torno al tema de la eticidad, y justamente eso nos trae a colación un poco nuevamente a Bolívar Echeverría, ¿no? Con su concepto de ethos. De hecho. No sé si nos podrías comentar un poco sobre eso y cuál quizás sería la importancia, bueno, de alguna manera ya lo explicaste, como en torno al debate cultural, pero ¿en qué medida podría ser el ethos, ¿no? Como este lugar donde la vida humana se resguarda, ¿no? Una clave de lectura de la realidad no solo latinoamericana, sino que inclusive mundial? Sí, bueno, me parece que para Bolívar es central esa categoría, ¿no? Del ethos, ¿no? Como resguardo, como morada, ¿no? Como lugar
de refugio sobre todo y de Ajá. resistencia. Esas serían como las claves en las que hay que entender lo que Bolívar Echeverría va a proponer como etos. Hay una cuestión, a mi parecer, que es básica, ¿no? En el sentido de que para Bolívar Echeverría la realidad del capitalismo es, en estricto sentido, una realidad que no nos dejaría vivir. No nos dejaría vivir Claro. porque vivir dentro del capitalismo significa estar constantemente y programáticamente atentando contra la subjetividad y contra la vida misma, ¿no? Para Bolívar Echeverría no hay un capitalismo amable, no hay un capitalismo bonito, no hay un capitalismo moderado, sino que todo capitalismo es un capitalismo o un momento de barbarie, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que entender fundamentalmente, ¿no? O sea, si vivimos en una perpetua barbarie, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace no asumir que vivimos en esa barbarie? Claro. Justo la cuestión de los etos, ¿no? Todos los cuatro etos, las cuatro modalidades del capitalismo que él va a ver, independientemente del nivel, eh, del nivel tan atroz que cada una pueda tener en términos de una eh, un constante agravio ante la vida, él nos va a decir, el etos permite hacer vivible lo invivible. Claro. O sea, esa es la clave y la fórmula del etos, ¿no? O sea, si podemos pensar de algún modo o en algunos momentos que vivimos en una vida buena, una vida bella, ¿no? Es precisamente porque estos refugios a los cuales nosotros nos abandonamos, por decirlo de alguna manera, permiten precisamente suspender ese momento de barbarie perpetua que está haciendo el capitalismo, ¿no? Bolívar Echeverría lo dice incluso tomando un mito griego, ¿no? La cuestión va a decir Bolívar Echeverría, ¿no? Es el mito prometeico, significa el constante sacrificio o el sacrificio perpetuo del valor por el valor de uso, ¿no? Entonces, estar precisamente en esa perpetuidad del sacrificio constante del valor de uso haría invivible si no buscáramos estrategias de sobrevivencia, ¿no? Ajá. Aquí el asunto también hay que tener cuidado, ¿no? A mi parecer, porque, y esta es una cuestión incluso creo que un poco conflictiva para la misma teoría de Bolívar Echeverría, ¿no? En el sentido de que eh, si ya de suyo los cuatro etos o las cuatro modalidades que él ve, la clásica, la romántica, la, la realista y la barroca, ya están comprometidas con el capitalismo, ¿no? Entonces no hay o no pueda haber en estricto sentido una salida o un refugio perpetuo en alguna de ellas, ¿no? Claro. O sea, porque de alguna manera ya están ahí, o sea, el sacrificio del valor de uso, ¿no? Claro. En distintos niveles, pero se está haciendo una Claro. y otra vez en cualquiera de esas modalidades, Claro. ¿no? Entonces, sí es interesante, ¿no? Esta manera en cómo Bolívar Echeverría ve el desarrollo de la cultura en términos universales Ajá. y mundiales, Sí. pero también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, sí son un refugio, pero no son tampoco una salida, ¿no? Claro. Son una guarida, un resguardo, pero no son la salida en sí, Claro. ¿no? Sería entonces pensar una política que fuera más allá de los cuatro etos. Sí, en Bolívar Echeverría sí, ¿no? En algunas entrevistas a él le preguntan, ¿no? Entonces de lo que usted habla es de que hay que afirmar una modernidad Moderna, ajá. barroca y él siempre fue tajante, ¿no? En el sentido de decir, no, no,
no se trata de hacer una cuestión o de quedarse en esa cuestión barroca, sino de plantear una modernidad anticapitalista, va a decir él, ¿no? Digo, ya se puede discutir o no la cuestión de la vigencia de la modernidad, etcétera, ¿no? Esa ya Ajá. sería otra discusión, pero desde lo que él está planteando, la solución sería tratar de establecer una radicalidad de la praxis humana que pueda presentarse como una praxis totalmente anticapitalista, ¿no? Ajá. De facto, ¿no? Ese sería el asunto con Bolívar Echeverría, ¿no? Me gustaría preguntarte un punto más sobre Bolívar Uh-huh. Echeverría, ya que lo has trabajado, digamos, bastante. ¿Qué es sobre este famoso fenómeno, digamos, de la blanquitud? Eh, que es uno, podríamos decir que es uno de los descubrimientos de Bolívar Echeverría, y cómo este código de alguna manera se ha expresado a lo largo de la historia. Y justamente porque has trabajado tú, Aníbal Quijano, a Mariátegui, que de alguna forma también intuirían estos problemas de la relación con lo blanco, con la blanquitud, digamos, en la configuración de las relaciones sociales, tanto en América Latina como en el mundo. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, bueno, indudablemente, bueno, Bolívar Echeverría, yo insisto una y otra vez, ¿no? A veces parece que Bolívar Echeverría está discutiendo el solo. Claro. A veces no da los referentes suficientes eh, para ver de dónde saca algunas ideas, ¿no? Eh, por supuesto, yo creo que hay cuestiones ahí que él está recogiendo, ¿no? Que él Ajá. está rediscutiendo de otra manera, pero en este caso de la blanquitud, eh, yo diría que para empezar, el neologismo se asemeja de alguna manera o lo podemos poner en perspectiva en relación a ese gran movimiento estético, político del Caribe desde mediados del siglo XX, ¿no? Que fue ese movimiento de la negritud, ese movimiento que Franz Fanon, ¿no? Ajá. Messer, ¿no? Una serie de caribeños impulsaron y en el cual precisamente hablaban de negritud como una identidad, eh, en algunos casos afirmativa, ¿no? De lo negro, ¿no? Pero también en una identidad política de resistencia, ¿no? Hacia el despliegue de Occidente, ¿no? Ajá. Ahí el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire me parece fundamental, ¿no? En el sentido de cómo él dirá, ¿no? Bueno, la cuestión con Hitler para los europeos se revela trágica e importante únicamente en el sentido de que por primera vez Europa le estaba haciendo a Europa lo que Europa siempre le hizo a la periferia, ¿no? Esa radicalidad me parece que está operando de algún modo en Bolívar Echeverría, ¿no? De esos discursos de la negritud, por un lado, ¿no? Eh, por otro lado, yo creo que eh, Bolívar Echeverría lo que va a dar cuenta también es eh, aquí yo creo que habría que tratar de relacionar como dos textos, ¿no? Uno es el de la americanización de la modernidad Ajá. y justo otro sería el de modernidad y blanquitud. ¿Por qué digo que hay que relacionarlos? ¿No? Porque en la americanización de la modernidad, Bolívar Echeverría de alguna manera asume que eh, la radicalidad de fines del siglo XX, ¿no? En términos de el dominio y la hegemonía del etos realista, ha llevado ya a un nivel mayor, ¿no? O a un nivel todavía más grave, en el sentido de que la americanización de la modernidad se presentaría ya como un proyecto global de dominación
del ethos realista, ¿no? Por una parte. Y en ese proyecto de dominio ya global y efectivo que Bolívar está viendo ya no solo en América Latina, ¿no? Sino ya en términos globales, suceden dos cosas, ¿no? Una es que para Bolívar Echeverría, en ese sentido, habría ya, o se podría incluso pensar, más que afirmarlo categóricamente, pensar en un sometimiento total, una subordinación total del valor de uso a la lógica del valor, y lo cual ya nos estaríamos teniendo que pensar que nos estamos moviendo ya en un mundo totalmente, que ha devenido totalmente capital. Claro. Y por otro lado, también Bolívar Echeverría, de alguna manera, estas identidades económicas que no dejan de ser identidades políticas o sociales, va a ver que ese despliegue de la americanización de la modernidad, de alguna manera se cruza o es paralelo a ese despliegue de cierta radicalidad también del ethos realista. Si recordamos el ethos realista o toda esa empresa capitalista que se empieza a desplegar a partir del siglo XVI, tiene que ver con todo el programa protestante, ¿no? En donde están forjando una identidad, ¿no? Todo lo que Weber va a ver como el espíritu del capitalismo, etcétera, ¿no? Pero que para Bolívar Echeverría también está no solo desplegando un espíritu del capitalismo, sino también va a desplegar de alguna manera una forma de identidad precisa, que tiene que ver con esta idea también de la pureza, ¿no? de lo blanco como lo puro, como lo perfecto, como lo bello, etcétera, y que va a tener su radicalidad en todo lo que va a ser el periodo nazi, ¿no? O sea, Bolívar Echeverría va a decir, bueno, toda esta cuestión que se va gestando, ¿no? Explota de manera radical con la cuestión del nazismo, pero de alguna manera es lo que nosotros estamos ya, después del nazismo, viviendo actualmente en esa globalidad o en ese devenir capital del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, a esa modernidad, americanización de la modernidad, le corresponde también ese despliegue de la blanquitud como la identidad hegemónica que está gobernando, ¿no? Y por otro lado, bueno, eso también hay una cuestión incluso interesante, ¿no? Porque en algún momento de ese texto de Blanquitud y Modernidad, Bolívar Echeverría va a decir, es por ello que actualmente, ¿no? Hay una adherencia casi espontánea a esa idea de la blanquitud, ¿no? Es Claro. decir, hay todo un sistema en términos de construcción de las identidades, ¿no? Que hace que los distintos conglomerados sociales, ¿no? Se adhieran a ese espíritu que está generando esa blanquitud, ¿no? Entonces, para mí Bolívar Echeverría, incluso esta cuestión de la blanquitud, nunca la va a ver como un fenómeno puramente cultural, ¿no? Sino que también es parte de un despliegue del capitalismo mismo. Claro. Podríamos decir el triunfo secreto finalmente del nazismo, o el triunfo silencioso en los códigos contemporáneos. Sí, sí, sí. Bueno, también nos comentaste un poco de esta constante vivir, ¿no? Constante vivir en la barbarie, que significa habitar el mundo capitalista. Y en ese sentido, en cuanto al contexto latinoamericano, ya vemos cómo está la situación en Venezuela. También hemos visto otros tipos de situaciones, digamos, en Paraguay, Argentina. ¿Cuál crees tú que sería el pronóstico para América Latina? Como habitualmente lo decía también Bolívar Echeverría, es como revolución o catástrofe. Claro, revolución o catástrofe. Yo creo que, bueno, dar un pronóstico siempre es difícil, ¿no? Arriesgado. Y a veces uno tiende a quedar mal, ¿no? Con los pronósticos. Sin embargo, me parece que
este proceso de crisis, ¿no? En el que está atravesando América Latina, es una cuestión a la que hay que asumir en su complejidad, ¿no? Es decir, no hay, mm, ciertamente hay que hacer una crítica, ¿no? A cómo los mandatarios de algunos países han llevado el cauce de esas naciones, pero me parece que uno, como pensándose, ¿no? Como gente de izquierda, ¿no? Pensándose siempre como un proyecto político distinto a las burguesías locales o internacionales, no puede dejar de decir que que en esos espacios, ¿no? En Venezuela, ¿no? Específicamente, eh, también en Brasil, por supuesto, en otros lados, eh, que son proyectos que uno tendría que abandonar y dejarle todas las riendas sueltas a la derecha, ¿no? Me Claro. parece que es lamentable, ¿no? La posición de algunos intelectuales, ¿no? Que han llamado precisamente a hacer caso de un sentido común totalmente liberal, ¿no? Ajá. Que reducen toda la cuestión a un problema de un mal funcionamiento de las instituciones, Claro. ¿no? Y de el espectro ahí de las dictaduras, ¿no? Claro. Cuando, bueno, sabemos que en ningún momento en Venezuela ha existido una dictadura, ¿no? Claro. En fin, ¿no? Entonces me parece que ahí más bien yo creo que lo que hay que apostar o lo que hay que tratar de pensar, ¿no? Es precisamente cuáles son todavía los niveles de compromiso, ¿no? Del pueblo en general con esos proyectos de izquierda que están en crisis. Ajá. No hay que pensar que no están en crisis, Claro. pero eh, ¿qué es, cómo podemos dotarlos, ¿no? De una teoría o de un sentido que los haga recuperar la hegemonía que tenían en otros momentos, ¿no? Evidentemente esta no es una cuestión tampoco de lecturas, Claro. no es una cuestión de buenos o malos argumentos filosóficos o Ajá. teóricos, sino que es una cuestión también que las propias sociedades van a tener que desarrollar. Por eso yo insistía hace un momento, ¿no? En la lucha de clases que se está viviendo ahí, ¿no? Dependiendo, sí, las estrategias políticas de los dirigentes, ¿no? Las estrategias políticas de los movimientos sociales, pero también sí logran hacer que la lucha de clases tenga ya en concreto eh, otra simetría, ¿no? Una simetría más favorable para un proyecto de izquierda, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos ver, ¿no? En estos meses vamos a estar viendo qué tanto todavía se puede rescatar o todavía los pueblos, ¿no? Específicamente el venezolano, Claro. el brasileño, que ahorita son los que están en una batalla así frontal, directa, ¿no? Pueden salir adelante, ¿no? Y la cuestión de las teorías, bueno, uno puede dar ahí con muchas teorías, pero me parece que en este momento la cuestión de la lucha es la que va a determinar. Ajá. Un punto muy importante. Sí. Eh, bueno, para ir finalizando, me quedan 3 preguntas. Eh, este año se cumplen 100 años de la revolución bolchevique. Claro. Probablemente no se entiende la izquierda en el mundo sin ese acontecimiento que fue la revolución rusa de los soviets, con la presencia de Lenin. Eh, ¿qué reflexiones te trae, digamos, en estos 100 años la revolución rusa? Pues indudablemente es un acontecimiento que marcó toda una época, ¿no? Es un momento, sobre todo, no solo que, bueno, uno puede regresar y siempre discutir sobre la brillantez y la genialidad de Lenin,
que por supuesto la hay, ¿no? Que por supuesto hay que revisar, Ajá. Pero me parece que también el gran aporte histórico que se puede tener de esa experiencia, ¿no? Es precisamente cómo una sociedad entera, ¿no? Un pueblo entero, ¿no? Logra tomar, por decirlo de alguna manera metafórica, este, eh, las riendas con sus manos, ¿no? Para dirigir todo o reconducir toda una dinámica política y social que estaba fuera de ciertos horizontes, ¿no? Entonces me parece que bueno, por supuesto, insisto, hay que revisar la genialidad de Lenin, pero más allá de eso también es criticar a Lenin. Criticar a Lenin, si se puede también, pero criticarlo desde el punto de vista de la participación popular, ¿no? Claro. Que hubo, ¿no? Y cómo precisamente él se situó frente a esa participación popular, ¿no? En que hubo momentos, por supuesto, en que la impulsó, ¿no? Claro. En donde él todo el poder a los soviets, puso ahí las consignas interesantes, pero también hubo momentos donde las propias masas rebasan a los dirigentes, ¿no? Claro. Y yo creo que esa parte o esta otra parte también es muy importante y es una de las cuestiones que se debe poner mucha atención, ¿no? Sobre todo en términos de una lucha, de luchas políticas que se quieren pensar cuestionando la cuestión de el sentido de ciertas dirigencias, ¿no? O sea, cómo hacer que esa masa rebase esas dirigencias es, a mi parecer, quizá lo más importante, ¿no? Bueno, el otro acontecimiento, los 150 años del Capital. Sí, bueno, los 150 años del Capital me parece que es un momento igual de relectura. Estamos, bueno, ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Con los esfuerzos que está haciendo todo el equipo de la Mega 2, ¿no? Que lamentablemente no se han traducido todavía al español, ¿no? Y hay algunas traducciones al portugués, etcétera. Pero me parece que es un buen momento para hacer relecturas, no solo de las transformaciones del capital en cuanto tal, sino también las relecturas necesarias para poner en su justa dimensión algunos mitos como la colaboración Marx-Engels, ¿no? Claro. Algunas cuestiones de cómo asumir ciertos textos, etcétera, ¿no? Y eso en el nivel ahí como más filológico o histórico, pero también me parece que es el momento justo para preguntarnos cuál es la vigencia de la teoría general del capitalismo que formuló Marx, ¿no? Ya dijimos hace un momento algunas cosas, ¿no? Pero me parece que también hay que ponerla en relación a dos cuestiones, ¿no? Una, a las modificaciones efectivas que ha tenido el capital. No podemos pensar el capitalismo sin esas modificaciones que han existido. Y la otra también en términos de la crítica de la economía política, plantearnos cuáles son las derivas que la economía burguesa tuvo y que no aparecen por obvias razones históricas criticadas en el capitalismo, ¿no? Pero criticadas en la obra de Marx, en la obra del Capital, ¿no? Estoy pensando sobre todo en aquel llamado que ha hecho Franz Hinkelhammer en el sentido de decir, bueno, hay toda una corriente neoliberal, teórica muy fuerte, ¿no? Que está poniendo no solo las discusiones, sino las directrices de cómo funciona el capitalismo actualmente. En ese sentido, cómo se puede criticar o qué es lo que faltaría criticar desde la crítica de la economía política con esos otros autores, ¿no? O sea, no quedarnos únicamente repitiendo las críticas de Marx, Smith, a Ricardo, ¿no? Sino entrar ya a hacer también la crítica al pensamiento burgués contemporáneo, ¿no? Bueno, para ir finalizando, ¿cuál sería tu mensaje
para todos los lectores de la revista, estudiantes de filosofía, de estudios latinoamericanos, para motivar en el fondo los estudios y las investigaciones. Bueno, un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Bueno, me parece que tomarse de manera seria, ¿no? O de una manera comprometida, pensar la realidad en América Latina no puede pasar por dos cosas, ¿no? Una por estar atentos y ver las dinámicas sociales, políticas bajo las cuales se está moviendo la región, obviamente, pero tampoco puede estar exenta de ese segundo punto, que sería de recuperar y posicionar todo un legado latinoamericano, ¿no? Que ha estado ahí vivo, ¿no? Que ha estado proponiendo, que ha estado discutiendo, ¿no? Y donde pequeños esfuerzos, ¿no? Como Tiempos Equívocos, como Marxismo y Revolución, como Escrituras Americanas, etcétera, tratan de aportar precisamente a esos debates y a ese reposicionamiento de la teoría crítica, ¿no? En estricto sentido, bueno, el mensaje sería pues que sigan en la medida de lo posible cuáles son los debates que se están dando contemporáneos, pero también que esos debates de alguna manera intentarlos ligar con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Me parece que eso sería lo indispensable, ¿no? Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy interesante la entrevista y esperamos de que todos los lectores de nuestra revista Marxismo y Revolución también les guste esta entrevista y que sin duda nos aporta muchos elementos para ya establecer este diálogo, ¿no? De México a Chile, en el que sin duda se aportan elementos y consideraciones importantes para forjar nuestro pensamiento. Yo te agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias. Gracias.